de Miranda de Oro. Oye, Diego, pero lo has puesto en película. Claro, es que ahí va. Cabeza izquierda con la derecha. Ya. Vamos. Quita la cabeza. La cola quieta, la cabeza a la izquierda. Vamos a ir despacio ahora, tampoco sin moverlo, arrastrando los pies. Venga, vamos para adelante. Venga, ahí, quietos ahí, arrastrando los pies, vamos. Agacharse un poco. Agachándose abajo, agachándose. Un poquito más, más abajo, tiene que ir arrastrando casi más abajito. Venga. Me va para allá. Más abajo. Ahí quieto, ahí está. Quieto. Ahí quieto. Me has metido cinta, Diego. Diego, tienes metida cinta.
eso es lo que Casi le das a la señora, ¿verdad? luego mentira. Zapata negro. Zapata negro. Calcetín.
Si la mañana del Domingo de Ramos, las palmas y los niños son los protagonistas, la tarde es el perdón. El bullicio y la alegría de la mañana se tornan silencio y severidad en las últimas horas del día. Un año más, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón consiguió el indulto de un reo, en este caso un condenado por tráfico de drogas, natural de Zamora, que agradeció el perdón desfilando con el Cristo que realizara en el siglo XVII Bernardo Pérez y que pertenece a las Bernardas. Desde su convento salió la procesión, este año sin ningún problema por culpa del tiempo, para detenerse en el Arco del Perdón y romper las cadenas en un acto que recuerda el paso por la vieja prisión para liberar a un preso. Desde nuestras cámaras, porque había novedades importantes que queríamos recordar hoy en esa procesión del Domingo de Ramos que protagoniza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón. Javier, novedades importantes. Una novedad importantísima en esta procesión. Jesús del Perdón, después de muchísimos años, vuelve a salir en posición vertical. Cuando se recuperó la procesión de Jesús del Perdón, a mediados de los años 80, pues se hizo en una posición de plano inclinado, como recordarán todos los televidentes salmantinos. Ha sido un poco complicado, ¿no?, convencer sobre todo a las religiosas de que pudiese volver a desfilar así el Cristo, pero bueno, una vez que se superó ese pequeño obstáculo, con la colaboración también del Ayuntamiento de Salamanca en cuanto a la consecución de estas andas, pues ha conseguido volver a ver a Nuestro Padre Jesús del Perdón en esta posición vertical, con lo cual la imagen gana muchísimo. Una imagen que salía de ese convento de las Bernardas, un desfile procesional que también despierta año tras año pues una expectación especial dentro del barrio de la Prosperidad, en el que se enmarca, porque está estrechamente ligado al indulto de un preso que este año sí se produjo, no así en la Semana Santa de 2008, no llegó la decisión del Consejo de Ministros, del Gobierno, y en esta ocasión sí que un preso, un reo, desfiló y acompañó a los cofrades de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón, ¿no?, en señal de agradecimiento por recuperar la libertad. Como ha sido siempre, salvo 2 o 3 ocasiones que por cuestiones burocráticas no se ha podido conseguir el indulto, pues el resto de años ha sido así. Inicialmente la hermandad pagaba la fianza de un recluso preventivo casi siempre. Desde hace unos años ha conseguido el indulto y es un privilegio que está manteniendo habitualmente. Eso ocurría ayer, Domingo de Ramos, por la tarde, en el barrio de la Prosperidad. Volvemos en directo a lo que está pasando a esta hora de la noche, a las imágenes que les vamos a ofrecer, que ya están viendo todos ustedes, gracias a la 8 de Televisión Castilla.
Despedimos a don Fructuoso y seguimos acompañándoles en este Domingo de Ramos. Nos trasladamos hasta el convento de las Madres Bernardas, hasta el Camino de las Aguas, donde, Juan, vamos a vivir una de las salidas más puramente penitenciales de la Semana Santa Salmantina, la de nuestro Padre Jesús del Perdón. Más penitencial por el lugar de donde sale también, sobre todo también por el paso en sí y por el momento que vamos a vivir, un momento de perdón en mayúsculas, que ya es tradicional. No todos los años, ¿verdad?, se puede cumplir, pero en este caso sí que vamos a vivir ese perdón, como decíamos, en mayúsculas, con pues la liberación, entre comillas, con un preso que, acabando esa condena, va a poder cumplir esa tradición y hoy ya estará pues en libertad. Efectivamente, el Consejo de Ministros del viernes concedía, en este caso a Ana Salmantina, el indulto con algo de suspense, porque en el primer Consejo de Ministros que se trataron los indultos de Semana Santa no aparecía el nombre de esta cofradía salmantina, fundada en el año 1944, precisamente para entrar en la cárcel, entonces prisión provincial de Salamanca, para indultar a un preso, y ahora se ha sustituido ese paso, lógicamente, por un monumento al perdón, donde más o menos estaba la antigua cárcel, actual Centro de Arte Contemporáneo Dados. Está ya en la calle, lo estamos viendo, acaba de salir este paso, Camino del Calvario, un paso que acompaña a Jesús del Perdón desde el año 94 y que, bueno, pues es un Vía Crucis realizado por la Escuela Escultórica de Peñaranda. En este caso está acompañado por la banda de cornetas y tambores de la Preciosísima Sangre. Un Vía Crucis que nos insiste en ese toque penitencial que suele tener también esta cofradía, con muchos penitenciarios, con personas que portan cruces, que portan cadenas. Que hacen lo que habitualmente denominamos las promesas, ¿verdad? Que hoy, y lo veremos también a lo largo de la Semana Santa, en otros días, pues personas que deciden voluntariamente hacer una promesa al Señor, en este caso, y como muestra de ese sacrificio, pues veremos pies descalzos, veremos cruces, como tú mismo decías, cruces lógicamente de distintos también tamaños, así que por tanto ese carácter penitencial y ese carácter de perdón que la Iglesia Universal está viendo de una manera muy próxima últimamente, con esas últimas palabras del Papa Francisco, del recientemente nombrado Papa de la Iglesia, que hablaba de ese perdón de Jesús. Nos invitaba a todos a pedir perdón. Él mismo nos decía que muchas veces no nos perdona porque nosotros mismos nos cansamos de pedir, y nos recordaba que Él nunca se cansa de perdonar. Ahí está precisamente la salida de esos hermanos de penitencia. Es una de las pocas, si no la única cofradía salmantina que mantiene la presencia de este tipo de promesas, de este tipo de duras pruebas. Es un larguísimo recorrido el que tiene esta cofradía en torno al Camino de las Aguas. Después va a rodear el Parque de los Jesuitas para regresar a este convento, y desde luego esa cadena pesada, esa pesada cruz, y una cuesta arriba, la del Camino de las Aguas, y otro largo trayecto que se hace muy complicada. Está en la calle ya el Cristo del Perdón, es uno de los mejores crucificados de la Semana Santa Salmantina. Esta obra de Bernardo Pérez de Robles, también conocido con el sobrenombre del Indiano. Es, como decimos, una talla magnífica, de un autor desconocido a pesar de su calidad, relativamente hasta hace poco, y que desde hace algunos años procesiona en ese plano completamente vertical, en vez de, como venía siendo habitual, en un plano inclinado, lo que es un acierto. Es un acierto, sobre todo para las personas que nos acercamos a vivir esta procesión en la calle. Nos permite pues tener, como no, ese momento orante, mirándole a este crucificado, mirándole a los ojos, mirándole y permitiéndonos, como no, tener muchísima mayor visibilidad del cuerpo llagado. Bueno, pues con ese indulto que lleva el Cristo a los pies, nos despedimos. Hasta aquí las retransmisiones de la Semana Santa del Domingo de Ramos. Gracias por su compañía. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a usted, y nos seguimos escuchando. Buenas noches.
ves? ¿No me ves? Sí. Más para arriba, dile que mire más para arriba, para la curva, del lado derecho. A ver. Del lado derecho. Espera, voy. Ahora, ¿cómo te solicitan, Pablo? ¿Cómo te quieren, ¿Cuántos seguidores tienes? Qué pocos seguidores. Yo tengo 300. Y a mí me tienen. A mí no me pasa eso, ¿verdad? Digo, a Diego y a ti no me más. Sí, ya, sí, ¿no?
estamos en el Camino de las Aguas, estamos precisamente a las puertas del convento de las Madres Bernardas, cuyo interior veíamos. Es la última de las procesiones en cuanto a salida en este Domingo de Ramos y es, lo decimos siempre, Rafa, una de las procesiones, ahí está esa imagen, más marcadamente penitencial, no solo del día, sino de todo el ciclo en Salamanca. Yo creo que además, en contraste un poco con lo que veíamos con la procesión de Jesús despojado, pues este tipo de elementos que estamos viendo ahora mismo en imagen, como las cadenas, las grandes cruces o la gran cruz que lleva este penitente, el andar descalzo, todo este tipo de cosas, pues bueno, pues nos hablan un poco de toda de un poco la austeridad, ¿no?, de la Semana Santa en Castilla y León y concretamente en Salamanca, ¿no? Son pequeños símbolos que nosotros podemos ver en las procesiones y que, bueno, pues como digo, cada una tiene sus pequeños matices, ¿no? Entre ellas, pues esta, además, acrecentado por la liberación del preso que se produce a lo largo de la procesión, ¿no? Preso previamente indultado por el Consejo de Ministros. Bueno, vamos a asistir a una salida procesional, como muy bien nos apuntaba Rafa desde el principio, marcada por el recogimiento, por la introspección y también por esta presencia de rasgos penitenciales que, bueno, eran una seña de identidad de siglos pasados, también en algún momento cuando hubo una recuperación de la Semana Santa en el siglo XX se reintrodujeron. Hoy pues ya no es tan frecuente encontrar a personas con estos signos de penitencia tan externos, pero bueno, todavía sigue habiendo algunos vestigios en procesiones como esta, también bueno, pues en otras, estoy ahora pensando en el Cristo de la Vela, también suele haber una persona. Bueno, hay en varias donde se ha conservado esa tradición de llevar una cruz, incluso en algunas ocasiones también esas cadenas recordando pues el camino al Calvario del Redentor. Sí, son elementos comunes a algunas de nuestras cofradías. Bueno, sin ir más lejos, la cofradía universitaria desfila toda ella con cruces. Incluso Jesús Nazareno también. Los hermanos de fila no portan luz, sino que portan las cruces a semejanza del Nazareno. Y en otras muchas también. Por ejemplo, recuerdo ahora algo significativo que no sé si toda la gente conoce, pero la antigua cruz del Cristo de la Agonía Redentora, en la madrugada del Jueves Santo, se saca por un hermano y va quedando reflejado en esa cruz cada uno de los hermanos que cada año la van sacando. Bien, es un signo de penitencia más, si queremos, pues a lo mejor un poco más extremo o más importante que el que puedan hacer otros hermanos, pero bueno, la propia procesión en sí, el salir en la propia procesión, no deja de ser una penitencia, aunque no sea con estos signos externos tan marcados de estas grandes cadenas o estas cruces pesadas, y de hecho en algunas está incluso hasta prohibido por estatutos, como puede ser por ejemplo el flagelado, que yo sepa, en los estatutos se prohíbe la penitencia o el salir descalzo, no se contempla. También esa presencia de personas que acompañan al Cristo del Perdón alumbrando, y ahí tenemos, Rafa decía yo al principio, uno de los Cristos señoriales, uno de los grandes crucificados sin duda de la Semana Santa salmantina, este Cristo del Perdón en esta inscripción actual, que ha tenido más, ahora lo iremos comentando, pues salido de Bernardo Pérez de Robles, que es uno de los grandes imagineros salmantinos. Sí, es un escultor peculiar, porque él, bueno, nació aquí en Salamanca, pero se trasladó a Sevilla buscando allí fortuna. Y es curioso porque le pasó como a otros muchos artistas, que hay un momento de crisis, digamos, a mediados del siglo XVII en la ciudad de Sevilla, y entonces no recibían suficientes encargos, con lo cual tenían que buscar, digamos, un nuevo mercado para dar salida a sus obras. Entonces Bernardo Pérez de Robles se trasladó a Perú. Y allí, pues en América, podemos encontrar varias obras del artista. Luego volvió a España, de hecho volvió a Salamanca, realizó alguna obra aquí después de su regreso. Y es una cosa curiosa porque en la iconografía del Cristo él va aunando temas castellanos con temas andaluces, porque claro, él se había educado aquí, digamos, se había educado como escultor en Salamanca, pero después en Andalucía pues la presencia de otros artistas es muy importante. Hay una cosa, por ejemplo, que es
que es bastante curiosa, y es que el Cristo está vivo. Y normalmente en Castilla los Cristos suelen estar muertos. Vamos, quiero decir, la iconografía que marcó Gregorio Fernández hace que el Cristo esté muerto, mientras que aquí pues podemos observar cómo tiene los ojos abiertos, siguiendo un poco la línea que tenía Juan Martínez Montañés, ¿no? En uno de los Cristos que se conserva, el Cristo de los Cálices, que se conserva en la Catedral de Sevilla. Tiene los ojos entreabiertos, además, ideando que te pudieras arrodillar delante de él, mirándole a los ojos para poder rezar, ¿no? Como una imagen de devoción mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues a este Cristo le falta la herida del costado, que en muchos casos es una ráfaga de sangre, sobre todo pensando en esas esculturas de Gregorio Fernández, y nos indica que está vivo. Pero al mismo tiempo, y quiero apuntar otra cosa, tiene rasgos también muy castellanos. Por ejemplo, las pomas o las bolas que golpean al Cristo era algo típico de la escultura castellana, porque se había difundido la idea. Se habían difundido varias ideas en torno a la pasión de Cristo, que algunas pueden ser reales, otras no. Entre ellas, pues bueno, que los romanos cuando azotaban con un látigo que tenía unas pomas de hierro en los extremos. Entonces, claro, eso además de hacerte un daño tremendo, pues te dejaba una señal terrible en la piel. Entonces, muchas de las esculturas, por ejemplo en Gregorio Fernández también se puede apreciar, tenían estas marcas que nosotros también podemos apreciar en la imagen de Bernardo Pérez Robles. Es una imagen muy interesante, la verdad. Yo creo que es una de las más interesantes que tenemos en Salamanca, por toda esta mezcla de cosas que aúna entre Andalucía y Castilla y León, a veces tan separadas, a veces tan juntas, como podemos ver. Bueno, pues iríamos comentando, porque la verdad es que es una imagen que da mucho de sí, es uno de los grandes puntos de interés que tiene siempre esta procesión, ver en la calle ese Cristo, al igual que el acto del indulto, en este caso acompañamiento musical de la banda de cornetas y tambores de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz, que también nos acompañará, ya lo avanzamos en esta programación especial. Bueno, Pedro, estamos asistiendo a unas imágenes que nos muestran un recorrido, pues podíamos encuadrar a esta Hermandad de Jesús del Perdón en el grupo de hermandades de barrio, por así decirlo, de Salamanca, junto con la Hermandad del Silencio, del Cristo de la Vela, la Hermandad del Vía Crucis en San Bernardo, y esta Hermandad del Perdón, digamos, por la zona de Prosperidad, muy atada a esa cercanía a la antigua cárcel provincial, hoy desaparecida, pero que a pesar de todos los cambios no ha querido renunciar un poco a esa identidad de quedarse por esa zona. Sí, la verdad es que cuando las Madres Bernardas se van de su ubicación en Salamanca, que es donde está ahora el Colegio de los Escolapios, la capilla del Colegio de los Escolapios, y deciden irse al final del Camino de las Aguas, bueno, en ese momento el Cristo del Perdón deja de salir en Semana Santa. Cuando se recupera la procesión y la imagen del Cristo del Perdón, afortunadamente para la Semana Santa de Salamanca, el Cristo está allí. Entonces, bueno, la recuperación también va de la mano de potenciar de nuevo la cofradía como una cofradía de barrio, del barrio de la Prosperidad, ¿no? Y así es como vuelve a florecer, vuelve a aumentar el número de hermanos, muchos de ellos del barrio, y bueno, a pesar de las distintas vicisitudes, se sigue manteniendo allí en el barrio, y es una de las que actualmente, pues como bien decías, no llega al centro. Pizarrales sí llega, Jesús del Vía Crucis, la Hermandad de Jesús del Vía Crucis también llega al centro, pero el perdón no, el perdón se queda. Bien, es verdad que su cometido principal todavía estaba abierta la cárcel provincial, ellos iban a hacer allí el acto del perdón a la cárcel provincial. Después, ya cuando la cárcel se ubica definitivamente en Topas, pues desde luego era inviable hacer allí el acto, aunque ellos sí que hacen actos a lo largo del año allí en la cárcel. Y entonces, bueno, tenemos en el lugar de la cárcel, en uno de los parques que se quedan ahí abajo, está el Arco del Perdón, donde tenemos allí una cruz con las cadenas simbolizando esa liberación del preso que hace esta cofradía, y sigue manteniendo esa identidad con el barrio de la Prosperidad. Bueno, estábamos viendo imágenes también, lo hemos comentado, del otro paso que precede a Jesús del Perdón, ese camino del Calvario, que es un Vía Crucis hecho en relieve, y que bueno, fue realizado por la Escuela Escultórica de Peñaranda. Es un paso de los alegóricos de la Semana Santa Salmantina, que antecede, como decimos, en la procesión
a Jesús del Perdón. Siempre o en los últimos años suena con fuerza la opción de esta hermandad de incorporar una imagen más a su procesión, una imagen mariana. Bueno, pues ahí está también señal de, bueno, de hermandades que son ambiciosas y que, bueno, pues que no quieren conformarse con lo que hay, que siempre buscan alguna oportunidad de enaltecer sus desfiles. Estamos viendo esa imagen de Jesús del Perdón en esa síntesis, ¿no?, tan particular que ofrecen las salidas procesionales, ese vivo camino del Calvario con la cruz a cuestas y esa crucifixión que vemos cerrando esa parte. Decías, Rafa, que tan influenciado por Martínez Montañés está Bernardo Pérez de Robles, que incluso algún tiempo, antes de tener una documentación a ciencia cierta, incluso se especuló con que esta imagen fuera obra del propio Martínez Montañés. Sí, así fue. De hecho, bueno, lo que ocurre con las figuras de Martínez Montañés es que tienen, bueno, son bastante más contenidas, yo creo, porque esta tiene, pues, todas las heridas que podemos ver, tanto en las rodillas o las que estamos viendo ahora mismo en los pies, aunque luego la figura es muy delicada en otros aspectos, por ejemplo en la colocación de las manos y el cómo junta los dos dedos centrales y separa los otros dos, que era una influencia del arte italiano que nosotros podemos apreciar, por ejemplo, en el Greco, en las figuras del Greco, porque el Greco había estudiado en Italia. Después Velázquez también lo utilizará, porque viajando a Italia, pues también, o con la colección de pintura italiana que existía en la corte, también había descubierto este tipo de postura muy elegante, que también se repitió mucho en el arte andaluz y que Juan Martínez Montañés pues repite en muchas de sus obras. Pero vamos, en mi opinión, las figuras de Montañés son bastante más contenidas. Yo diría que más que de Montañés, porque al mismo tiempo trabajaba otro escultor en Sevilla en esa época, que se había formado con Montañés, pero que es un escultor un tanto más, vamos a decir, más trágico, más sangriento, que se llamaba Juan de Mesa. Y entonces Juan de Mesa, que tiene unos maravillosos Cristos en Sevilla, como por ejemplo el Cristo del Amor, que pues hoy sale en el desfile procesional también en esa ciudad, pues es un Cristo también, digamos, más sangriento, más agresivo, vamos a decirlo así, con solamente 3 clavos, mientras que Juan Martínez Montañés seguía un modelo de un Cristo que se supone había llegado desde Italia, realizado por Miguel Ángel, y en el cual pues aparecía con 4 clavos, que después es una iconografía que se repetirá también a lo largo del barroco gracias al maestro Velázquez, a Francisco Pacheco, que la va a difundir. Pero por ejemplo Juan de Mesa utilizaba un Cristo con 3 clavos, exactamente igual que el que nosotros podemos ver aquí hoy en este desfile. Así que no hay que descartar esa influencia de Andalucía, pero quizás más que Martínez Montañés debíamos inclinarnos por este otro artista que también trabajó con bastante éxito en el mismo momento en el que Bernardo Pérez de Robles está en Sevilla. Avanza la procesión por el Camino de las Aguas. Comentábamos al principio que evidentemente por esa peculiaridad que apuntabas muy bien, Pedro, de no llegar al centro de la ciudad, esta hermandad ha decidido renunciar a ese, por así decirlo, escenario, ¿no?, del centro de la ciudad, el preciosismo que otorga la piedra de Villamayor, los monumentos iluminados o dorados por el sol, y decidió recorrer calles como este Camino de las Aguas, que bueno, son netamente urbanas del siglo XX, que no aportan ninguna estética especial, porque ahí lo que se quería remarcar, aparte de esa condición de barrio, era de alguna manera también dar toda la importancia a dos momentos: el rezo del Vía Crucis, que se consideraba un acto central y que a lo mejor puede ser que en el centro también sea más complicado de llevar a cabo, y ese acto del indulto, para el que se han buscado distintas alternativas hasta la que finalmente se ha asentado, que ahora veremos por segundo año. Es la segunda vez que se va a hacer ahí en el Museo del Comercio. Sí, por segundo año se va a realizar en el Museo del Comercio, en lo alto del Camino de las Aguas. Es un escenario, bueno, porque está por consolidar, es el segundo año, yo creo que hay que darle tiempo. Es verdad que para el espectador probablemente sea mucho más fácil, más accesible, porque desde las propias gradas se puede ver el propio acto, pero que la cofradía en sí tampoco puede participar directamente de él, puesto que tanto los pasos, las imágenes como los cofrades no pueden bajar al lugar donde se realiza. Pero bueno, también está bien que se vayan buscando distintas ubicaciones
puesto que en los últimos años el realizar el acto en el Arco del Perdón, que normalmente ya era a altas horas de la noche, casi a la entrada de la procesión, pues le restaba también cierta brillantez al acto, ¿no? Y también es importante que este tipo de actos, el acto central, que no deja de ser la liberación del preso, cuente también con el público y que puedan disfrutarlo y puedan entender cuál es el sentido de esta hermandad, que el sentido importante de la procesión principal es pues indultar a un preso, liberar a un preso que se pide oficialmente. Es una tarea dura, difícil, meses antes hay que iniciar todo el proceso, el papeleo, hablar con instituciones penitenciarias, buscar a aquellas personas más idóneas que puedan ser, se les pueda otorgar este indulto, hacer multitud de solicitudes, de papeles, y me consta que les lleva gran tiempo, gran esfuerzo, hacer multitud de trámites. Y por desgracia, este año sí, este año gracias a Dios se ha podido liberar una persona, pero por desgracia, por ejemplo, el año pasado no pudo ser, y eso sabemos que es un sinsabor importante después de meses de trabajo para conseguir este objetivo, que es la liberación del preso. Enseguida vamos a llegar ya a ese momento del acto del indulto, que efectivamente se ha convertido en santo y seña de esta procesión. Cuando falta, pues evidentemente la hermandad lo hace con la misma dignidad y entrega, pero da la sensación de que no está del todo completa la salida procesional desde las Bernardas. Bueno, ahí está ya llegando a ese entorno del Museo del Comercio. Veíamos esa otra imagen en un primer plano de Martínez del Cristo del Perdón, decía yo, esa inspiración de Martínez Montañés que nos comentabas. No es la única obra de Bernardo Pérez de Robles. Hay una tradición muy bonita, ¿no?, de su regreso de Perú, precisamente al convento de los Padres Capuchinos, donde estaba el primitivo Cristo de la Agonía, que parece ser que regaló para que se le recordara siempre, ¿no? El rezo, ahí parece que, bueno, pues evidentemente, en lo que vemos cómo se conforma ya ese acto del indulto, habla de un escultor que tenía un gran prestigio, que podía pagar con sus obras pues distintas cuestiones, una de ellas nada menos que pidieran por su descanso eterno. Sí, y no será además el único escultor o artista que exportó obras a América. Él se fue a vivir allí, realizó varias obras, pero conocemos a alguno más que también le ocurrió lo mismo. Por ejemplo, Zurbarán es un pintor muy conocido, pero que vivió esta pequeña crisis, digamos, o una sobrecarga de artistas, vamos a decirlo así, que existía en Sevilla en ese momento, y entonces pues encontramos varias obras de Zurbarán también en países latinoamericanos, enviadas para dar una salida, ¿no? O sea, ganar dinero, ¿eh? Esa sería la manera. Bueno, pues Bernardo Pérez de Robles le fue bastante bien, como vemos, y esto le permitió pues realizar todas estas cosas que acabas de comentar. Bernardo Pérez de Robles, el indiano, así se le pasó a conocer. Bueno, vemos representación de distintas hermandades y cofradías, Jesús Amigo de los Niños, de la Veracruz, de Amor y Paz, y aquí estamos viendo como el concejal, que tiene, digamos, bajo su cartera lo relacionado con la Semana Santa, Julio López Revuelta, en presencia de otras autoridades, el alcalde de Salamanca, el subdelegado del Gobierno y también el presidente de la Junta de Cofradías, además de los miembros de la propia Hermandad del Perdón, pues ante bastante público están leyendo la concesión que nos comentabas, Pedro, del acto del indulto que se procedía este mismo viernes. Claro, eso es una de las cuestiones que también llaman la atención, ¿no? Esa inquietud de que sea hasta el último momento realmente. Sí, es cierto. La verdad es que en el último Consejo de Ministros antes de la Semana Santa, el último viernes de Cuaresma, es cuando se produce la firma de los distintos indultos pedidos por todas las cofradías de toda España. Y bueno, pues este año la verdad es que hemos tenido, os puedo decir que había una cierta inquietud porque se retrasó mucho la rueda de prensa del Consejo de Ministros. En el grupo de los hermanos mayores estábamos todos preguntándole al hermano mayor que qué sabíamos, que si sí, que si no, no se sabía nada, la prensa tampoco decía nada, no sabemos por qué motivo se retrasó. Supongo que no tenía nada que ver con esto del indulto, sería por otros motivos ajenos a esto. Y ya bueno, pues cuando ya nos confirmaron que efectivamente la Hermandad del Perdón de Salamanca este año tenía el indulto
concedido, bueno, pues fue una gran alegría, sobre todo después de no haberlo podido conseguir el año pasado, porque esto es algo que no está en mano de la cofradía. Ellos hacen todos los trámites legales que se le piden y se buscan aquellas personas más idóneas, y luego entre instituciones penitenciarias y el Ministerio de Justicia deciden si se concede o no se concede el indulto según la idoneidad de las distintas personas, ¿no?, a las que puede solicitarse el indulto. La cadena rota es el emblema de esta Hermandad del Perdón, que evidentemente evoca ese emblema de la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Cristo de la Agonía, porque en sus orígenes fue su hermandad filial. Hoy mantienen una estrecha relación, como aunque sean entidades diferenciadas, y aquí, después de las firmas pertinentes entre las personas implicadas un poco en el procedimiento, pues se da fe definitivamente de que esta persona ha sido indultada con motivo de la petición formulada por la Hermandad de Jesús del Perdón. Firman los testigos. Y bueno, y una de las cuestiones que también hay que remarcar es que en todo momento se garantiza la confidencialidad del proceso. Primero hay que buscar una persona que esté dispuesta a admitir el indulto, claro, y después pues se garantiza esto, que no tampoco se airea exactamente ni qué persona es, ni cuál era su delito. Se habla de, bueno, en términos generales, y también suele ser un perfil de preso pues que ya tiene la gran parte de su condena cubierta, Pedro, creo. Sí, normalmente suelen ser presos, efectivamente, que estén al final ya de su condena y que, bueno, de alguna manera redimen parte de esa condena por la petición de la cofradía, y se les libera antes de lo que les correspondería, pues por los motivos judiciales o por el procedimiento judicial habitual, ¿no? Y bueno, normalmente las penas pues se sabe de una forma genérica cuál era el motivo por el cual estaban en prisión. Nunca se sabe exactamente el motivo, y por supuesto la confidencialidad siempre hay que mantenerla, ¿no? La persona efectivamente además tiene que aceptarlo, y bueno, pues a partir de ahí, si él dice que sí, se terminan de hacer los trámites y bueno, pues se pone todo en marcha. Y yo creo que sí que es algo que se ha ganado en este aspecto, es que se haga visible esta ceremonia, la ceremonia de la firma del indulto, por el cual el preso se rompen las cadenas de su condena y queda en libertad. Yo creo que es algo que está muy bien que se haga de una forma pública ahí en la plaza, que las autoridades firmen y testifiquen como que esa persona recupera su libertad también a través de la Cofradía Nuestra Padre Jesús del Perdón, que me parece que es algo pues muy bonito y consustancial, como es lógico, a la propia cofradía. Bueno, pues vuelven a subir ya, se ha procedido a los abrazos que sellan, en este caso así ha sido la escenificación. La liberación, suben mezclados algunos representantes de las cofradías y hermandades con representantes también de la prensa, en una labor bastante exigente estos días. Y bueno, pues esto es un poco lo que decíamos, el hecho distintivo de que parte de la procesión tiene que esperar arriba mientras se desarrolla el acto del perdón. Hemos visto también como el hermano mayor de la hermandad franciscana, Ferreira Cunquero, pregonero también de la Semana Santa, pues era el encargado de hacer una pequeña reflexión sobre este acto del indulto, sobre esta ruptura de cadenas, y era objeto de un reconocimiento por parte de la hermandad. Y ahí vemos cómo se vuelve a poner en marcha la procesión, Camino del Calvario primero y después Jesús del Perdón. Pues yo creo que hemos asistido, desde luego, a un momento también que configura la Semana Santa salmantina y que hoy sería imposible de soslayar, Rafa, como reflexión final. Es un momento
Es uno de los momentos más interesantes de la Semana Santa en Salamanca, yo creo que por la carga emotiva que tiene también la liberación de esta persona y el significado que tiene el perdón en general, o sea, en nuestra vida, o la reflexión a la cual nos debe llevar todo este tema, no solamente porque un preso va a ser liberado, sino en nuestra vida diaria y cómo nos comportamos con el resto de las personas. La importancia del perdón, Pedro, desde luego un motivo de reflexión muy idóneo para este Domingo de Ramos. Por supuesto que sí. Así que con estas imágenes, viendo ya cómo esta Hermandad de Jesús del Perdón se va a perder, entre comillas, por las calles de Prosperidad, una vez cerrado ese acto del perdón, vamos a poner aquí el punto final a este primer programa especial que ha sido, la verdad, muy intenso y cargado de cosas, como han visto, y que seguro que han enriquecido mucho, y se lo agradecemos sinceramente con sus aportaciones. Rafael López, gracias. Pues nada, nos veremos pronto. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Y Pedro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. También nos vemos pronto. Ya nos contarás cómo van los preparativos de la procesión de Jesús rescatado. Y a todos ustedes, pues darles las gracias por haber estado ahí. Invitarles a que mañana también, a partir de las 9 de la noche, en directo, nos acompañen con la retransmisión de la salida de la Cofradía de la Veracruz, con el Cristo de los Doctrinos y Nuestra Señora de la Amargura, y otras muchas cosas interesantes, seguro. Gracias por su compañía. Muy buenas noches. Les saludamos de nuevo con Rafa López, nuestro experto en historia del arte. Rafa, muchas gracias por seguir aquí a estas horas de la noche. Y Juan Borrego, director de Comunica Más, esta empresa especializada en la comunicación religiosa, que nos hace la merced de estar aquí esta noche para participar en esta salida que hace historia, podemos decirlo. En gran medida lo hace porque es la procesión del 75 aniversario de esta hermandad. Ayer comentábamos que importante es la primera salida, más importante es la segunda, porque significa que la primera se pudo hacer, y ya no hablamos de la... Bueno, no sé cuál es exactamente el número de procesión de esta hermandad, porque es verdad que hubo algunos años que tuvo que cancelar su procesión del perdón. Pero bueno, estaba cumpliendo 75 años y desde luego lo ha hecho en medio de numerosísimas dificultades, pero lo cierto es que nadie concibe la Semana Santa de Salamanca sin esta hermandad. Pues sí, yo creo que es una de las hermandades más tradicionales, sobre todo en los últimos años en la ciudad de Salamanca, y una hermandad además, yo creo que con un recorrido distinto, diferente al resto, quiero decir, porque no viene hasta el centro de la ciudad, no pasa por la Plaza Mayor, no recorre pues estas calles más conocidas o más importantes, y en este barrio, en el barrio donde se desarrolla, en la Aldehuela, en la zona de la Aldehuela, vamos, Camino de las Aguas, Prosperidad, toda esta zona, pues el barrio sí se implica con la procesión. Un barrio también renovado, ¿no? Porque la propia, el propio paso está pasando por edificaciones que hace pocos años. Sí, claro, bueno, indudablemente, pues aquí estaba la cárcel y este era el problema de la zona, ¿no? Que la gente no quería vivir en la zona, pero una vez que la cárcel se trasladó a Topa. Yo recuerdo exactamente la fecha en que las cistercienses se desplazan hasta esta zona de la Aldehuela, pero de eso yo creo que fue antes de los años 60, el año 50 y algo, que es cuando ellas cambian su ubicación por alejarse un poquito más de la zona céntrica histórica de Salamanca, que pasó a muchas congregaciones, otros se fueron a municipios cercanos. Estoy pensando, por ejemplo, las carmelitas que marcharon a Cabrizos, eso es. Ellas deciden venir a esta zona, que por aquel entonces pues estaba mucho más deshabitada que ahora. Es verdad que ahora también las propias religiosas ahora mismo ya no están en el monasterio, pero bueno, esa tradición continúa de esa salida, y esta calle, pues que veíamos antes una cuesta, ¿verdad? Como una cuesta tan monumental como la Crecicia de Salamanca, pues bueno. Esta es otra de las subidas también emblemáticas, la del Camino de las Aguas. Pues hacemos un recorrido rápido, ya que lo citabas. Tenemos aquí el artículo. Que tenemos chuleta, claro, de la revista Christus. Pero para que se den cuenta, mientras vemos el primero de los dos pasos de la procesión, el Camino al Calvario, para que se den cuenta de las dificultades, porque la cofradía efectivamente se funda, bueno, pues lógicamente en el año 44 para tener su sede en el convento de las Madres Bernardas, que hoy es el colegio de
de San José de Calasán, de los Escolapios. Eso es. Ahí se está hasta el año 58. Tras el traslado, venta de esa zona y la construcción del nuevo, tienen un periodo transitorio en el convento de San Esteban. Después se cancela la procesión con motivo de la crisis de los 70-80, y ya cuando se retoma en el año 86 ya se hace en este convento de las Madres Bernardas, que efectivamente pues desde el año pasado permanece deshabitado, pero en el que hay un proyecto de conversión en una de las sedes de Proyecto Hombre. Ahí está nuestro buen amigo el padre Manuel Muiños volcado en eso, y quizá esa sea una de las esperanzas también de esta hermandad, poderse vincular de alguna forma a ese trabajo social con las personas que quieren romper la cadena de las adicciones y que pues pueda vivir una época de nuevo esplendor, porque es verdad que en los últimos años la Seráfica y la hermandad de nuestro Padre Jesús del Perdón pues está envuelta en muchas dificultades. En todo caso, hay una nueva junta directiva. José Luis Pérez Hernández es un nuevo hermano mayor al que le deseamos la mejor de las fortunas, y lo que sí estamos viendo, ya hablaba yo de esas cadenas de adicciones, Juan, es que es una procesión esta de un tono absolutamente penitencial. Sí, bueno, y pionera en cuanto a ese procesionar. Pues hemos visto cómo llevaban esas cadenas, también a veces hemos visto cargar con cruces, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido es una de aquellas que todos tenemos en la memoria, sobre todo cuando somos más pequeños, el impacto, ¿no? ¿Verdad? Que te puede llevar el ver pues, a un penitente, sobre todo con esa corta edad, que a lo mejor tampoco puedes llegar a entender el motivo o el porqué, ¿no? Que bueno, pues ahí siempre pues la compañía de aquellas personas más adultas que te puedan explicar, ¿no? Lo que puede significar para las personas que lo están haciendo, pero es verdad que bueno, y ese sonido, ¿no? Del asfalto, ¿no? de las cadenas o los propios pies descalzos, pero la verdad que es impactante. En los últimos años, después de la última modificación, pues se realizó un paso de unas dimensiones muy estrechas para que pudiera salir precisamente por la puerta de las Madres Bernardas, ahí lo están viendo, y para llevar por fin en ese plano vertical y no inclinado a esta obra fastuosa, Rafa, a nuestro Padre, al Santísimo Cristo del Perdón. Esa es su advocación actual, Santísimo Cristo del Perdón, obra de Bernardo Pérez de Robles, uno de los grandes crucificados con mayúsculas de la Semana Santa. Sí, así es. Bernardo Pérez de Robles, que es un escultor salmantino, es decir, él pues nació y se formó durante unos años en la ciudad de Salamanca, pero después él se fue a Sevilla. Pues buscando quizás una nueva oportunidad allí, porque tenemos que tener en cuenta que la ciudad de Sevilla en el siglo XVII es la más poblada de Europa. Es la gente, o sea, vivían unas 120.000 personas aproximadamente, que ahora no es nada, no es ni siquiera el tamaño de Salamanca, pero en ese momento era la ciudad más grande de todo el país y de toda Europa. Sí, pero yo creo que luego marcha, ¿no? A América. Sí, él se fue, sí, pero espera, vamos paso a paso. Vamos paso a paso. No, él se formó ahí con diferentes escultores. Tengamos en cuenta que la escuela sevillana es muy importante en el siglo XVII, sobre todo en todo lo que tiene que ver con escultura y pintura. No tenemos más que pensar en algunas de las figuras grandes, ¿no? Velázquez mismamente, o Murillo, Zurbarán, Valdés Leal, por ejemplo, Alonso Cano también pasó por allí, o en escultura pues hemos hablado de Juan Martínez Montañés, o bien Juan de Mesa, otros escultores que trabajaban en la ciudad. Bueno, entonces era un buen momento, ¿no? Porque digamos que podía haber mucha gente, había encargos y todo este tipo de cosas. Pero yo creo que hay dos circunstancias que marcan un poco el devenir en la obra de Bernardo Pérez de Robles, y una es que en el año 1640 se produce una crisis económica brutal en toda España. Y entonces, bueno, pues esto afectó muchísimo a todo el país, una disminución en los encargos y todo este tipo de cosas, tanto de institucionales como de los nobles. Y después, hacia el año 1643 aproximadamente, pues hay una epidemia de peste en Sevilla. Y esta epidemia de peste acabó con el 47% de la ciudad. O sea, estábamos hablando de que si la ciudad tenía 120.000 habitantes, aproximadamente unos 50.000
pues murieron en prácticamente 2 meses. Ha habido una serie de televisión. Bueno, hay una serie de televisión, claro, muy buena, por cierto, que recomiendo a todo el mundo que la vea, porque refleja muy bien qué es lo que pasó y cómo era realmente la ciudad de Sevilla en ese momento. Entonces el escultor se tiene que marchar a América, se va a América porque hay un descenso en los contratos y bueno, como decimos, muchísima gente falleció y entonces como consecuencia de todo esto, pues él decide marcharse a América, igual que otros artistas también decidieron enviar obras a América, por ejemplo Zurbarán, que tiene una disminución de encargos también a partir de 1640, pues decide enviar y encontramos bastantes obras de Zurbarán en Hispanoamérica. Fernando Pérez Robles concretamente se fue a Perú, estuvo en Lima y Arequipa, creo, durante un tiempo, no me quiero equivocar, y después pues ya tuvo mucho éxito allí, tuvo una vida normal, plena, digamos, ganando dinero, y después regresó a Salamanca para su jubilación y va a realizar, cuando regresa a Salamanca, el otro Cristo crucificado que nosotros tenemos y que está en la Orden Tercera, en los capuchinos, ¿no? En los capuchinos, que no desfila desde hace unos años, pero que también es de una calidad y sublime para este artista, y que él lo regaló, además fue un regalo que hizo el propio escultor, pues ya jubilado, vamos a decir, ya de retiro en Salamanca para la orden franciscana. Ese que es el primitivo Cristo de la Agonía, que se retiró por conservación. Por conservación. Es otra de las dificultades que ha tenido esta hermandad, y que lo regaló, según nos dice la tradición, ¿no, Juan?, para que se le rezara una misa diaria por su alma. Por su alma. Se ha cumplido. Bueno, seguro que se ha cumplido porque, bueno, en otra cosa no, pero en todas las iglesias se es muy estricto, ¿no?, con la colecturía de las misas, ¿no?, y los encargos que se hacen. Lo vemos a título particular, seguramente muchos de nuestros oyentes, pero es verdad que antiguamente existía esa tradición de dejar un dinero para misas. Otros, también aquí en Salamanca lo hemos visto, la propia provincia, dejaban un dinero para crear, ¿no?, o una fundación, un monasterio. Entonces, bueno, es verdad que eran tradiciones de la época que ahora también en cierta manera se siguen conservando. 2 motivos de lamentación nos dejan estas imágenes. El primero, una reflexión absolutamente personal, una pena que toda esa gente que se agrupa en las aceras no se anime a estar al otro lado y nutrir más las filas de penitentes, de cofrades de esta hermandad, para que el perdón pues vuelva a tener ese número de hermanos que tuvo algún día. Ojalá se consiga. Y 2, que este año nos encaminamos hacia esa plaza del Museo del Comercio, donde debería haberse celebrado el acto del indulto, con la nueva configuración, que curiosamente desde que se eligió ese sitio pues solo ha podido llevarse a cabo un año. Llevamos 2 consecutivos de ausencia de ese indulto. Se pensaba que el viernes había coincidido, pero finalmente la lectura del BOE, de la referencia del Consejo de Ministros, pues descartaba ese indulto. Estaría bien que las hermandades dedicadas a este fin pues pudieran tener también una normativa clara de cuando porque más que nada puede acceder a un indulto y cuando no, sobre todo para evitar la desilusión. Sí, que no estamos hablando de un indulto entre comillas 100% real, ¿no? Es decir, que se suele acortar una condena de una persona, de un interno, pues que le quedan apenas unos meses. Habitualmente en tercer grado, que no está cumpliendo condena ni por un delito de sangre ni por un delito sexual. No es decir, un hecho que haya que tener una deliberación extrema, sino que yo creo que llámalo tradición, llámalo también recompensa para esa persona que pues ha demostrado poder, ¿no?, tener esa libertad previa, ¿no?, a lo que dice la condena, pero bueno, entendemos que estaban en otra cosa y no podía llegar no llegó el indulto. En la reordenación de la Semana Santa de Salamanca, tras digamos el auge tras la Guerra Civil, pues se coloca aquí esta procesión como ya decimos, filial de la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Cristo de la Agonía, porque se ordena en función de las palabras. Así que esta palabra es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y se piensa que su lugar debe ser efectivamente la tarde del Domingo de Ramos, para tener continuidad en el Jesús de la Promesa, que ya no procesiona, desgraciadamente,
con esa promesa de mañana estarás conmigo en el reino de los cielos. A partir de ahí el martes, madre, ahí tienes a tu hijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, etcétera. Bueno, el caso es que se consigue esta imagen de las Madres Bernardas para procesionar. Rafa, yo decía que antes de que hubiera algunos estudios, y como todavía hay mucho que investigar en la Semana Santa de Salamanca, ayer lo hablábamos a propósito de Nuestra Señora de los Dolores de la Veracruz, que hemos admitido que sea de Felipe del Corral, aunque eso pues suscita más dudas. ¿Ya lo han puesto en duda ya? Dime, suscita más dudas que otra Yo cada cosa. año que vengo aquí me sorprendo. Hay una novedad. Yo tengo alguna novedad y bueno, me dejan doblado a veces, quitándome esculturas de Carnicero, poniéndome pinturas de Rubens, bueno, eso. Pero aquí lo que tenemos es ni más ni menos, no este paso del Camino del Calvario que se realiza en el año 88 por la Escuela de Peñaranda, pero sí un crucificado de tantísima calidad que incluso se piensa si no podrá ser del Círculo de Martínez Montañés, ni más ni menos. Ahí luego se reclama con justicia la autoría de Bernardo Pérez de Robles, pero a eso nos da una prueba de te confundan con Martínez Montañés, el dios de la madera, no es cualquier cosa. No, estaba bien, era buen tío, era buen escultor. Mira, hay una cosa que es curiosa y que nos hace pensar que a lo mejor no es de Juan Martínez Montañés, y es lo siguiente. En Sevilla había una tradición que van a aprender tanto escultores como pintores, algunos de ellos, y es que decían que había llegado a la ciudad un crucificado de Miguel Ángel, de Miguel Ángel, divino, vamos, el divino Miguel Ángel, escultor, arquitecto, pintor, y entonces esta escultura, que no se conserva, por cierto, no sabemos dónde está, tenía 4 clavos. Y entonces lo normal, por ejemplo, en la iconografía castellana es utilizar 3 solamente, mientras que en Sevilla, por ejemplo, si pensamos en las figuras de Martínez Montañés, como decimos, o por ejemplo en el Cristo crucificado de Velázquez, que tiene 2 versiones en el Museo del Prado, pues tienen 4 clavos, porque lo aprendían así, digamos, por tradición, y aunque nosotros no hemos conservado ese Cristo de Miguel Ángel, así que quizás por ahí podríamos pensar que la influencia que recibe Bernardo Pérez de Robles es diferente, es un poquito distinta, aunque sí hay un artista que utiliza 3 clavos solamente porque es un poquito más trágico que los artistas sevillanos, digamos menos contenido, quiero decir, como Martínez Montañés, que era muy contenido, y es Juan de Mesa, que aprende con Martínez Montañés, pero en sus Cristos utiliza 3 clavos. Hay un Cristo que se parece mucho a este, que está en Vergara, en Guipúzcoa, y que entonces utiliza 3 clavos solamente para componer la figura. Así que yo creo que quizás por ahí deberíamos buscar la conexión. No niego que la figura es muy buena y que tiene muy buena, o sea, la talla es estupenda, pero a lo mejor pensando un poco todo esto que decimos, pues nos lleva hacia otra influencia más castellana o hacia esa influencia de un discípulo de Martínez Montañés. Yo creo que él nació hacia el año 1620, o sea que cuando se traslada allí ya, digamos que Juan de Mesa está incluso separado de su maestro desde hace bastante tiempo, y bueno, pues Martínez Montañés continúa trabajando todavía en Sevilla, claro. En todo caso, también hay una colección de piezas sin ascribir. Tenemos el crucificado, el Cristo de la Expiración de la Clerecía, que tiene pues una tipología muy semejante a esta y al de la Agonía. También hay un Cristo en la iglesia del Carmen, en el antiguo... A mí todo esto que dices ya me da mucho miedo, porque como de... queden por escribir, yo en cualquier momento te puedes imaginar cualquier cosa. Entonces, ahí hay un trabajo de investigación para vosotros, para los historiadores del arte. Lo que no cabe duda es esa vieja historia, ¿no? De Amor y Paz, ¿no? Por ejemplo, tampoco tiene... Amor y Paz es anónimo, no sabemos de quién es tampoco. Aunque o también lo han atribuido ya. Sí, últimamente hay algún estudio que habla de alguna atribución posible. Y decía yo que lo que nos remonta directamente a la historia es el penitente que ya hemos notificado, pero que hay que recordar que la mayoría de las procesiones, no esta que nace en el siglo XX, en un contexto
ya vamos a entrecomillarlo, más civilizado, pero es verdad que en el comienzo de las procesiones, fundamentalmente las procesiones son de penitencia, y una penitencia en un sentido nada metafórico. Sí, y bueno, recogiendo toda esa historia, lo que quizás sorprenda en cuanto a vocabulario, ¿verdad? Si leemos, los que estudiamos el catecismo, cuando hablaban del perdón, la reconciliación, con la llegada del Papa Francisco, que quizá basándose lógicamente en el propio catecismo, pero hablándonos de ello de una manera algo distinta, en un lenguaje que quizás entendamos mucho mejor, él habla del perdón como motor de nuestra esperanza. Entonces, quizás sí se pueda entender mucho mejor lo que hoy incluso estamos viviendo, ¿no? Pues esa penitencia como el propio motor de la esperanza de las personas que estamos viendo, que están en ese momento también de recogimiento y que lo hacen o que tienen un porqué, ¿no? Una motivación. Pues este es el paso de El Santísimo Cristo del Perdón, esta sensacional obra que hemos ponderado a la altura de lo que se merece por el Camino de las Aguas, decimos camino de una plaza del Museo del Comercio, desde donde seguirá su recorrido por el barrio de Prosperidad, desgraciadamente este año de su 75 aniversario, sin posibilidad de indultar a un recluso. Aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias. Por cierto, que no se me olvide, Rafa, es Juan de Montejo, la persona el autor al que se ascribe Amor y Paz, por un estudio que ha publicado recientemente la revista de la tertulia cofrade Pasión en Salamanca. Así que esto fue la procesión, como decimos, del 75 aniversario de la Hermandad del Perdón, y necesitamos, no lo olviden, perdón en la Semana Santa de Salamanca.